secretario general de la UGT de la comarca, secretario general de comisiones obreras, diputadas, concejales, militantes, asociaciones, ciudadanas, ciudadanos. Contar la crisis económica y decir qué está haciendo nuestro gobierno puede servir para que salgamos profundamente deprimidos en la primera parte y animados en la segunda, pero a mí me gustaría darle una utilidad a lo que yo voy a contar. ¿Qué ha ocurrido? Para saber cómo podemos solucionar esto y qué ha hecho nuestro gobierno y qué podemos hacer en el gobierno de la Comunidad de Madrid dentro de 2 años y qué estamos haciendo en el gobierno ahora. Lo que ha ocurrido ha sido, y lo he contado varias veces, alguno me lo habéis escuchado ya alguna vez, imaginaros unas fichas de dominó, ¿vale? Entonces, si os acordáis cuando jugábamos de niño, que tomábamos la primera ficha cuando estaban de pie y se iba tumbando la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y se iban cayendo todas. A mí jamás me salía, pero en cualquier caso podemos recordar cómo lo intentábamos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El 4 de agosto de 1987, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, eligió gobernador de la Reserva Federal Norteamericana a un señor que se llamaba Alan Greenspan, ¿vale? Entonces siguió una política económica que los economistas llamamos ultra expansiva, ya no expansiva, sino ultra expansiva, que es inyectar mucha liquidez al sistema. Cuanto más dinero tenga la gente, más consume, más se produce, más crece la economía. Evidentemente esto puede generar inflación, pero sobre todo inflación de activos. Cuando a la gente le sobra el dinero, entonces al final lo que hace es comprar activos. Lo que los economistas llamamos activos es o pisos, que eso contarlo en España es muy fácil, o acciones en bolsa. Si hay mucho dinero y se presta con mucha facilidad, que era lo que hacían los bancos norteamericanos, prestar con suma facilidad, grandes sumas de dinero, pues lo que hacía la gente era consumir mucho y la economía norteamericana creció a lo bestia. Además, a mí me pilló justo del 90 al 92, plena fase de crecimiento y luego de pequeña crisis que ahora veremos cómo la resolvieron los norteamericanos. Entonces empezó a crecer todo. La gente, como le sobraba el dinero, sobraba entre comillas, porque tú tenías 100.000 $, pero porque te habían prestado 100.000 $, por eso tenías cero, ¿vale? Pero tú tenías los 100.000 $, que debías al banco 100.000 $. ¿Con eso qué hacías? ¿Comprabas acciones en bolsa? Pues eran tus ahorros. O comprabas pisos para tus hijos o hijas o para ti mismo. Claro, como todo el mundo le dio por comprar muchas acciones y muchos pisos, el precio de las acciones subía y el precio de los pisos subía, ¿vale? ¿Cuándo empezamos la clase trabajadora a pagar la crisis? Desde entonces, no ahora, desde entonces. Porque si el precio de los pisos empieza a subir, llega un momento en que nosotros no podemos acceder a esos precios de esos pisos. Repito, contar esto en España es facilísimo, porque en España nos ha pasado un tanto lo mismo. ¿Cómo de repente llega la crisis del año 92? Por la guerra de Kuwait, la subida del precio del petróleo, la unificación de Alemania, ¿os acordáis de eso? En España impactó en el 93 y se derrumbó, más o menos, fue una crisis corta pero profunda, la economía norteamericana. Se derrumbó la economía mundial en el año 92-93. En aquel entonces, un tal José María Aznar decía que la culpa era de Felipe González. No sé si os suena, para que veáis que esto se repite en el tiempo. Entonces, se hunde la economía mundial. ¿Cómo soluciona la crisis? Inyectando más liquidez, metiendo más dinero en el sistema, y con lo cual la gente consumía más, se calentaba otra vez el sistema, pero el precio de los pisos y de las acciones volvía a subir, ¿de acuerdo? Durante los años 90, ya siendo Clinton presidente de los Estados Unidos, se inyectaba también mucho más dinero en el sistema, con la cual la economía norteamericana creció de forma absoluta, rápida, generando mucho empleo, pero con el precio de los pisos elevadísimo y el precio de las acciones elevadísimo. ¿Qué ocurre? Llega la crisis del año 2000, que es la crisis de las tecnológicas, donde se hunde de nuevo la economía norteamericana, por lo menos la bolsa de Wall Street, los ahorros de los norteamericanos, etc. ¿Cómo soluciona Greenspan la crisis? Inyectando más liquidez. Claro, al final le prestaban dinero a cualquiera. Cuando digo cualquiera no lo digo despectivamente, porque es todo lo contrario a lo que nos pasaba a los españoles cuando entramos en un banco. Cuando entramos en un banco los españoles, pues casi nos piden las huellas dactilares. Incluso el Banco de España es tan sumamente restrictivo, después de la crisis que pasamos en los años 80, nosotros somos tan restrictivos, por eso el Financial Times, el Wall Street Journal y todos estos periódicos dicen que el Banco de España y el Gobierno de España ha sido el que mejor ha encarado la crisis. Por cierto, paréntesis, ella ha citado un informe del Fondo Monetario Internacional que publicó el Fondo Monetario Internacional el jueves, que decía que España decrecía al -3, la Unión Económica y Monetaria al -4, Alemania al -5, no sé qué, y una de las frases que dice ese informe es: España es uno de los países mejor preparados porque ha desarrollado una política financiera y monetaria bastante prudente. Eso no lo dicen luego los medios de comunicación, pero hay que decirlo, es una frase del informe que tú has citado. Bien, a nosotros evidentemente eso nos atañe menos, pero ya veremos cómo podemos sufrir la crisis más que otros, y en qué orden de cosas, y el por qué, como decía Pedro Castro y Trinidad. ¿Qué ocurre entonces? Que al final llega un momento que cuando un piso vale muchísimo dinero o las acciones valen mucho dinero, que se caen los activos, se derrumban de repente los precios.
Esto a los economistas, a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas, les cuento que esta crisis hay que estudiarla no por los libros de macroeconomía, que es lo que yo enseño, sino por los libros de historia. El hombre o la mujer es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y los economistas somos aquellos que no sabemos exactamente dónde leche pusimos la piedra, pero la piedra se sabe dónde está. La piedra ocurrió en la crisis de los tulipanes, en la crisis del 29. Os voy a contar así como en 30 segundos la crisis de 1929. La Reserva Federal Americana inyectaba mucha liquidez, compraba muchos activos, se inflaban los precios de la vivienda y las acciones y de repente se derrumbaron. ¿A qué no? Con lo cual, al final, hombre, hay connotaciones distintas, pero no vamos a entrar en ello. Al final, de repente, el precio de las viviendas se derrumba en los Estados Unidos. En los últimos 12 meses, el precio de los pisos ha caído un 17%. Voy a decir una cosa que suena a barbaridad, pero espero que me entiendan la mente de economista. Hay una cosa mucho peor que suban el precio de los pisos, que es que bajen contundentemente. Porque detrás de los que, cuando se derrumba el precio de los pisos y empiezan a caer, porque la gente empieza a vender, y sobre todo, porque llega un tal Bernanke que sube los tipos de interés y no pueden pagarse las cuotas, y con lo cual vas al banco y el señor del Bronx, que había recibido un préstamo de $100.000, con garantía el 100% del valor del piso, le devuelve las llaves al Bank of America. Pero ahora, con tan mala suerte que ese piso ya no vale $100.000, ahora vale 70.000, con lo cual el Bank of America no puede recuperar el dinero. Con lo cual, después de la primera ficha de dominó que cae, ¡plas!, se cae la segunda, que es los bancos. Entonces, igual que cae la vivienda en Estados Unidos, fijaros, decía Tomás Gómez ayer en una reunión que tuvimos con empresarios, que en el año 2006 hubo 1.400.000 ejecuciones hipotecarias en los Estados Unidos, embargos, en el año 2006. Si se cae el precio de la vivienda y si se embarga la vivienda, lo que aquí se llama, ¿cómo se llama? Embargos de pisos, si se embargan los pisos en Estados Unidos, si se caen detrás los bancos que han prestado dinero. Con lo cual detrás se cae Bank of America, Citibank, etcétera, etcétera. Si no, mirad los datos. 15.000 trabajadores de Citibank se van a la calle en Estados Unidos. 5.000 trabajadores de Bank of America se van a la calle en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, el Banco Santander se ha convertido de repente en el banco con más beneficios del mundo. No tanto por la buena o mala gestión del Banco Santander, sino porque los demás se han hundido. Con lo cual, el sistema financiero norteamericano está completamente podrido en estos momentos. Hacen una cosa peor, que todos esos préstamos que hicieron, que se llaman préstamos basura, lo cuento un poco así para que me entendáis. Y no creáis que es mucho más complejo. Los economistas, como es una disciplina muy joven, solemos utilizar términos en inglés y tal para hacer finos, pero os prometo que esto es así de sencillo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Al final, todos esos préstamos basura se empaquetan y se meten en un fondo, y lo que llamamos, fíjate qué expresión, titulizaciones. Lo metemos en un fondo y se lo vendemos a UBS, Unión de Bancos Suizos en Suiza, ¿vale? O a ING Direct en Holanda, o al Santander, ¿vale? Entonces llega ella, que es la secretaria general de Torrejón, y llega al Banco Santander y dice: tengo 10.000 euros en ahorros, ¿dónde los meto? Y te dice el director de la sucursal: mételo en el fondo FG Inmuebles Nueva York. Y es lo que los economistas llamamos las cagas. Es decir, metes el dinero ahí, vas.